Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Es raro que las rutinas ordinarias de la sociedad londinense se vean perturbadas por un suceso tan inexplicable que incluso las mentes más escépticas se queden sin palabras. Y, sin embargo, a principios del otoño de 1893, ocurrió un caso así, uno que sacudió los círculos más altos de la élite de nuestra ciudad y desató susurros de horrorizada fascinación entre hombres y mujeres por igual. Me enteré del asunto mientras me encontraba sentado frente a Sherlock Holmes en nuestra modesta mesa de desayuno en Baker Street. El correo matutino yacía entre nosotros, una pila descuidada de cartas y periódicos, pues Holmes estaba entretenido con su violín, sus largos dedos pellizcando distraídamente las cuerdas, mientras su mirada se perdía en la distancia, atrapado en algún intrincado hilo de pensamiento. Fui yo quien desplegó el Times y se topó con el extraño anuncio. Ayer, en la iglesia de San Bartolomé en Sussex, el funeral de Sir Reginald Musgrave contó con un invitado de lo más inusual, el propio difunto. Varios asistentes afirman haber visto a un hombre con un asombroso parecido a Sir Reginald, de pie a lo lejos, observando en silencio antes de desaparecer sin dejar rastro. Leí el pasaje en voz alta, con la incredulidad marcando cada palabra. Holmes, que hasta entonces no había mostrado el menor interés en las noticias del día, dejó a un lado su violín con un gesto de leve diversión. «Fascinante», murmuró, entrelazando los dedos bajo el mentón. «Dime, Watson, ¿qué explicación te ofrece tu formación médica para que un cadáver presencie su propio entierro?» Me reí, aunque con cierta incomodidad. Un simple caso de identidad equivocada, sin duda. Quizá, concedió. Y sin embargo, uno no puede evitar preguntarse por qué una aparición así desaparece justo a tiempo para que no pueda resolverse el misterio. Alargó la mano hacia su pipa, pero antes de encenderla, el timbre de la puerta sonó con claridad, interrumpiendo el momento. Un instante después, el paso apresurado de la señora Hudson resonó por el pasillo, seguido de un golpeteo en la puerta de nuestra sala. «Un caballero ha venido a verle, señor Holmes», anunció. «Parece muy alterado». Holmes me dirigió una mirada, con un destello de interés en sus ojos agudos. «Hágalo pasar, señora Hudson». Y así fue como conocimos al señor Edwin Hartley, el hombre que nos traería un caso como ningún otro. El caballero que entró era un hombre de mediana edad, delgado y encorvado, con el semblante pálido de quien carga con muchas noches sin dormir. Sus manos temblaban al quitarse el sombrero, dejando ver una frente amplia perlada de sudor. «Señor Holmes», dijo, con una voz tensa por la urgencia. No sé ni por dónde empezar». Holmes le indicó con un gesto que tomara asiento. «Permítame ayudarlo, señor. Hartley, Edwin Hartley. Soy abogado de profesión». Holmes asintió. «Ha venido por Sir Reginald Musgrave». El hombre parpadeó. Sus labios delgados se abrieron con sorpresa. «Sí, pero ¿cómo lo...?» «Está escrito en cada línea de su rostro. Está agotado, pero su cuello está impecablemente almidonado, lo cual revela una dedicación profesional que supera al bienestar personal. La cadena de su reloj es de valor moderado pero bien cuidada, lo que indica a un hombre de medios prudentes, exactamente el tipo que contratan las familias antiguas para gestionar sus propiedades. Y en cuanto a la causa de su angustia, basta leer la prensa de esta mañana». Hartley tragó saliva con dificultad y asintió. «Sí. Sir Reginald Musgrave era mi cliente. Fue declarado muerto hace 2 semanas. Su funeral tuvo lugar ayer, y yo mismo estuve presente». «¿Y entonces?», lo animó Holmes.
Harley exhaló con fuerza, llevándose una mano a la sien. Y sin embargo, juro por mi propia vida que lo vi, señor Holmes, de pie bajo los tejos al borde del cementerio, su rostro pálido, sus ojos fijos en su propio ataúd mientras lo bajaban a la tierra. Y justo cuando me giré para llamarlo, ya no estaba. No pude evitar dirigir a Holmes una mirada escéptica, pero el rostro de mi compañero no mostraba duda alguna, solo una intensa concentración. ¿Está usted seguro de que era él?, preguntó Holmes. Tan seguro como lo estoy de que yo existo. Holmes se recostó en su silla, tamborileando suavemente con los dedos en el apoyabrazos. Entonces, señor Hartley, le sugiero que me lo cuente todo, desde el principio. Hartley asintió con gravedad. Es una maraña de hilos, señor Holmes, una que me temo solo usted puede desenredar. Holmes esbozó una leve sonrisa. Entonces, empecemos. Holmes escuchó el relato de Hartley con una atención inquebrantable, los dedos presionados bajo el mentón. El abogado apenas había terminado de hablar cuando sacó de su bolsillo interior una carta doblada. Sus manos temblaban al extenderla. «Llegó anoche», dijo. «Lleva la firma de Sir Reginald Musgrave». Me incliné hacia adelante, asombrado, mientras Holmes tomaba la carta y la desplegaba con deliberada lentitud. El papel era de gran calidad, pero la tinta había corrido ligeramente, señal de una escritura apresurada. Los ojos de Holmes recorrieron el contenido con rapidez. Sus labios se tensaron al leer en voz alta. «Eleanor, mi adorada, debes abandonar Inglaterra de inmediato. Hay peligro, un peligro más allá de tu comprensión. No confíes en nadie, y no le digas a nadie a dónde vas. Debes huir antes de que sea demasiado tarde. R.M. Double quote. Siguió un silencio pesado. Holmes dejó la carta sobre la mesa y golpeó suavemente la firma con un dedo largo y delgado. Sir Reginald Musgrave, enterrado hace 2 semanas, escribe a su viuda en la víspera de su funeral. Fascinante. Hartley exhaló con fuerza. La señora Musgrave está fuera de sí, presa del terror. Cree de verdad que la carta proviene de su esposo. Fruncí el ceño. Seguramente hay otra explicación. La carta pudo haberse escrito antes de su muerte, con la intención de ser entregada después. Una teoría excelente, Watson, reflexionó Holmes, si no fuera por 2 detalles. Primero, la redacción. No se trata de una despedida general, sino de una advertencia precisa, adaptada a circunstancias actuales. Y segundo, la tinta, aún fresca, en mi opinión, no tiene más de 24 horas. No, esta carta fue escrita después de su supuesta muerte. Hartley palideció. Entonces, señor Holmes, ¿quiere decir que...? Los ojos grises de Holmes brillaron con anticipación. Quiero decir, estimado señor, que tenemos ante nosotros un enigma de los más raros, y pienso resolverlo. Aquella extraña carta había encendido la mente de Holmes. Se levantó bruscamente, paseando por la habitación mientras su agudo intelecto tanteaba hilos invisibles. Este caso presenta una deliciosa contradicción, dijo. Un hombre declarado muerto, enterrado con solemnes ritos y, sin embargo, dio un golpecito sobre la carta. Advierte a su esposa de un peligro inmediato y urgente. O bien estamos ante una farsa de proporciones excepcionales, o Sir Reginald Musgrave ha hallado un método singular de escapar a la tumba. Hartley carraspeó. La señora Musgrave insiste en que es su caligrafía, aunque no puede entender cómo es posible. Ella conocería su letra mejor que cualquier abogado. Es un indicio prometedor. Los dedos de Holmes tamborileaban sobre la repisa de la chimenea. Dígame, señor Hartley, ¿y los documentos oficiales? Certificado de defunción, informe de autopsia. Los tengo aquí. Hartley rebuscó en su cartera y sacó un juego de documentos doblados con esmero. Holmes los tomó con dedos ansiosos, hojeando la primera página con la mirada entrecerrada. Certificado por el Dr. Alistair Finch.
murmuró. ¿Es un hombre competente? Hasta donde sé, respondió Harley. Ha sido médico de la familia durante años. Curioso, musitó Holmes. Y sin embargo, hay algo en su redacción que me incomoda. Extendió el certificado sobre la mesa y señaló una línea cerca del final. Causa de muerte, fallo cardíaco repentino, sin lesiones externas. Una causa poco notable para una muerte poco notable, comenté. Holmes negó con la cabeza. Te equivocas, Watson. No es el diagnóstico lo que me perturba, sino su certeza. Un hombre aparentemente sano colapsa y muere. ¿Y el doctor Finch no considera necesario examinarlo más a fondo? Levantó el informe de autopsia. Y aquí, el buen doctor se esmera en dejar claro que no encontró irregularidad alguna, ni signos de veneno, ni de trauma, ni de enfermedad. ¿Demasiado minucioso, quizás? Harley tragó saliva. ¿Qué quiere decir, señor Holmes? Quiero decir, señor, respondió Holmes con los ojos centelleando, que cuando un informe insiste con tanta vehemencia en lo que no hay, uno debe preguntarse, ¿qué se está ocultando? Se giró de golpe. Vamos, Watson, ya hemos perdido demasiado tiempo. Hay una tumba en Sussex que deseo visitar, si es que, en efecto, contiene lo que dice contener. Nuestro viaje a Sussex fue rápido, aunque el aire estaba cargado con una tensión muda que ni Holmes ni yo pudimos disipar. Al acercarnos a la finca Musgrave, sentí un peso extraño asentarse sobre mis hombros, el tipo de inquietud que no proviene del viento frío de los páramos, sino de esa atmósfera pesada que parece colgar sobre los lugares marcados por una tragedia antigua. La finca se alzaba en fuerte contraste con las colinas circundantes, una estructura imponente, cuyos muros de piedra gris solo se suavizaban por la hiedra que trepaba con desesperación por sus costados. La casa parecía hundirse bajo el peso de su propia antigüedad, y aún así, su aspecto no era tan inquietante como los murmullos que alcanzaron nuestros oídos al acercarnos a la puerta principal. Los sirvientes, aquellos que aún permanecían en la casa, nos observaron con ojos recelosos, sus rostros marcados por el miedo, como si la misma tierra sobre la que se levantaba la casa hubiera sido maldita por los acontecimientos ocurridos allí. Hablaban en voz baja de sucesos extraños, de puertas que se abrían solas en plena noche, de una figura que aparecía en la ventana, contemplando hacia afuera como si esperara algo, o a alguien. Holmes no prestó atención a esos rumores. Su mente ya se movía a una velocidad que apenas podía seguir. Son fruto de imaginaciones demasiado activas, dijo con tono cortante mientras pasábamos junto al mayordomo tembloroso. Aunque encuentro curioso cuán a menudo la verdad se oculta tras el velo de la superstición. Al llegar a lo alto de la escalera, Holmes se detuvo. ¿El regreso del difunto Sir Reginald Musgrave, Watson? Una absurdidad, estoy de acuerdo. Pero hay aquí algo más que simples supersticiones, algo que exige nuestra atención. Sus palabras flotaron en el aire mientras cruzábamos el umbral hacia el corazón mismo del misterio. La atmósfera de la casa pareció transformarse, como si también ella fuera consciente del enigma que había penetrado sus muros. Sentí un escalofrío de mal augurio cuando la puerta del estudio de Musgrave se abrió con un crujido, y Holmes dio un paso al frente, cada uno de sus movimientos cargado de intención. Holmes se desplazó con rapidez y determinación por los aposentos de Musgrave, sus ojos agudos examinando cada detalle, su mente ya trabajando sobre el rompecabezas que tenía ante sí. Yo lo seguía de cerca, notando las sutiles rarezas que ni siquiera yo podía explicar. La habitación, que alguna vez había reflejado la riqueza y el buen gusto de Sir Reginald, estaba inquietantemente despojada. Los muebles, antes lujosos y bien ubicados, habían sido reacomodados sin aparente lógica. Los estantes, antes repletos de libros, ahora estaban vacíos, salvo por unos cuantos volúmenes abandonados, con los lomos rasgados como si hubieran sido arrancados con prisa. Miré a Holmes, quien ya se encontraba inspeccionando el escritorio,
abriendo cajones con la facilidad de la costumbre. ¿Lo ves, Watson?, preguntó, sin apartar la vista de su tarea. Vacilé antes de responder, pues no comprendía con certeza a qué se refería. Es como si alguien quisiera borrar todo rastro de actividad reciente, dije despacio, con un tono cargado de una inquietud que no lograba ubicar del todo. Entonces Holmes se volvió hacia mí, su mirada aguda como una cuchilla. Exactamente. El hombre que vivía aquí no era ningún tonto. Musgrave era inteligente y metódico, y sin embargo, esta habitación muestra signos de una retirada apresurada. Ninguna señal de vida en semanas, y aún así, sus papeles personales, sus libros, desaparecidos. ¿Quién haría tal cosa? ¿Y por qué? Sentí el escalofrío contenido en sus palabras, porque sabía que Holmes estaba a punto de descubrir algo importante, algo que podría cambiar el rumbo completo del caso. Holmes se acercó a la ventana, observando la vasta extensión de la finca. El estudio de un hombre debe reflejar su mente, y sin embargo, lo que vemos aquí no es un lugar de reflexión intelectual, sino de huida de algo o de alguien. Se detuvo. Su expresión se volvió inescrutable. Un misterio, Watson, y uno que pienso resolver. Lo observé con creciente admiración, mientras sus deducciones encajaban con una precisión escalofriante. Si alguna vez hubo un caso que exigiera todo el poder del intelecto de Holmes, era este. La señora Eleanor Musgrave era una mujer de constitución delicada, su rostro pálido un testimonio del tormento que había sufrido desde la muerte de su esposo. Observé que estaba mucho más afectada de lo que había anticipado para alguien que acababa de perder a un ser querido. Cuando Holmes y yo llegamos a su sala, ella estaba sentada en una silla junto a la ventana, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo y la mirada baja, evitando encontrarse con la nuestra. Yo no sé cómo explicarlo, empezó con una voz cargada de miedo. Mi esposo, Sir Reginald, no era el mismo hombre en las semanas antes de su muerte. Estaba retraído, agitado. Hablaba de amenazas, de enemigos que yo no podía ver, y se volvió cada vez más paranoico, convencido de que había fuerzas que actuaban en su contra. Holmes, siempre observador, no respondió de inmediato, sino que se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose mientras absorbía cada palabra. Y mencionó quiénes eran esos enemigos. La señora Musgrave negó con la cabeza, sus dedos temblaban. No, nunca, pero estaba convencido de que lo vigilaban, de que atacarían cuando menos lo esperara. Una noche me dijo que había descubierto un secreto terrible, uno que nos arruinaría si salía a la luz. Holmes permaneció en silencio unos segundos, con el ceño fruncido mientras procesaba aquella nueva información. Un secreto, repitió en voz baja, pensativo. ¿Llegó a mencionar de qué se trataba ese secreto? No, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. Pero insistía en que no podíamos quedarnos aquí, que esta casa ya no era segura para nosotros. Comenzó a hacer planes para marcharnos, pero entonces cayó enfermo, y fue como si el mundo se nos viniera abajo. Su voz se quebró, y por un instante pareció que iba a derrumbarse por completo. Holmes, siempre pragmático, permaneció sereno. ¿Este secreto, señora Musgrave, cree usted que tiene algo que ver con su muerte? No puedo asegurarlo, respondió en un susurro. Pero temo que sí. Temo que todo está relacionado. Holmes se recostó en el respaldo de la silla. Sus ojos brillaban con curiosidad. En efecto, investigaremos más a fondo y averiguaremos si esos enemigos misteriosos tuvieron algo que ver con su fallecimiento. El sepulturero, un hombre corpulento de rostro curtido y manos encallecidas, había trabajado en la finca Musgrave durante muchos años. Lo encontramos junto a la tumba recién cavada, con la postura de alguien que ha visto demasiado y ha hablado demasiado poco. Nos miró con recelo al acercarnos, pero Holmes, con su acostumbrada seguridad,
se presentó sin dudar. «Estamos investigando la muerte de Sir Reginald Musgrave», dijo Holmes, con un tono a la vez autoritario y respetuoso. «Tengo entendido que estuvo presente en su entierro. Tal vez pueda ayudarnos con un pequeño detalle». El sepulturero dudó un momento antes de asentir. «Sí, estuve allí cuando lo bajaron a la tierra, pero no es al hombre a quien recuerdo con claridad. Es al ataúd». Hizo una pausa y sus ojos se movieron nerviosamente. «Era demasiado pesado para un hombre de su tamaño. He enterrado a muchos hombres en mi vida y ninguno pesaba tanto. Recuerdo que me pareció extraño en ese momento, pero no dije nada, ni entonces ni ahora, hasta que ustedes vinieron a preguntar». Holmes se inclinó hacia adelante. Su interés se hizo evidente. «¿Le pareció extraño el peso del ataúd? ¿Cuánto más pesado, diría usted, que era?» El sepulturero se rascó la cabeza. «Oh, bastante más pesado, señor. Fácilmente una piedra más. He enterrado hombres de todos los tamaños y formas, pero este era distinto, si me entiende». Holmes me lanzó una mirada. Sus ojos brillaban con interés agudo. «En efecto, lo entiendo perfectamente. ¿Y el ataúd en sí? ¿Estaba sellado como corresponde?» «Sellado como siempre», respondió el sepulturero, aunque su expresión seguía siendo de incomodidad. «Nada raro en el sello, pero ese peso se me quedó grabado». Holmes asintió pensativo. «Eso es sumamente revelador, amigo mío. Haremos más averiguaciones». Al abandonar el cementerio, no pude evitar sentir un creciente presentimiento. ¿Qué estaba oculto dentro de aquel ataúd? ¿Y qué relación tenía con las extrañas circunstancias que rodeaban la muerte de Sir Reginald? El doctor Alistair Finch, el médico que certificó la muerte de Sir Reginald, era un hombre alto y delgado, con un aire de calma ensayada que me resultó inmediatamente poco convincente. Nos recibió con cortesía, pero con cierta frialdad, y evitaba cruzar nuestras miradas, como si escondiera algo. «Doctor Finch», comenzó Holmes, «estamos llevando a cabo una investigación sobre la muerte de Sir Reginald Musgrave. Tengo entendido que usted fue el médico tratante». «Sí, lo fui», respondió rápidamente el doctor, aunque su voz traicionaba una tensión defensiva. «Fue una muerte repentina e inesperada, me temo, pero le aseguro que no encontré nada fuera de lo normal». «¿Nada fuera de lo normal?», repitió Holmes, alzando una ceja. «¿Está completamente seguro, doctor? La causa de muerte fue fallo cardíaco, si no me equivoco». El doctor Finch asintió, pero había un leve temblor en su mano mientras se ajustaba las gafas. «Sí, fallo cardíaco. No había signos de violencia ni síntomas de envenenamiento. Fue una muerte natural, señor Holmes. Realicé un examen exhaustivo y todo parecía en orden». Holmes no parecía convencido. «Un examen exhaustivo», dice. Sin embargo, omite mencionar la ausencia de rigor mortis, la falta de livideces y el extraño retraso en el proceso de descomposición. El doctor Finch titubeó. Sus ojos se agrandaron levemente. «Y yo le aseguro, señor Holmes, que seguí todos los procedimientos debidos». «Pero no mencionó esas discrepancias en su informe», replicó Holmes con un tono helado. «Quizás sea momento de reconsiderar lo que realmente observó, doctor». El doctor abrió la boca para hablar, pero volvió a cerrarla. Su rostro se había enrojecido bajo la presión de la mirada de Holmes. Yo podía ver las grietas en su fachada, y me pregunté hasta dónde llegaría Holmes para forzarlo a hablar. Había llegado el momento de descubrir la verdad. Tras oír el inquietante testimonio del sepulturero y examinar las inconsistencias del informe del doctor Finch, Holmes concluyó que no quedaba más remedio que exhumar el ataúd de Sir Reginald Musgrave. Llegamos al cementerio justo cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la tierra recién removida. Un aire de expectación nos envolvía, cargado con el peso de lo que estaba por revelarse. El ataúd, recién desenterrado, fue colocado ante nosotros.
Holmes permaneció inmóvil por un momento, con la mirada fija en él, como si ya pudiera ver los secretos que contenía. Con una leve inclinación de cabeza, indicó a los hombres que lo abrieran. El crujido de la madera resonó de forma ominosa, y cuando levantaron la tapa, me incliné para mirar. Lo que encontramos fue mucho peor de lo que había anticipado. Dentro del ataúd no había un cuerpo, sino una extraña disposición de sacos llenos de tierra y piedras. Di un paso atrás, atónito. ¿Pero qué demonios? Holmes se mantuvo sereno. Su rostro era una máscara de concentración. El cuerpo no está, Watson, y en su lugar encontramos un engaño ingenioso. Se volvió hacia el sepulturero, cuyo rostro se había puesto pálido. Esta no es una tumba cualquiera. Lo miré con desconcierto, pero la mirada penetrante de Holmes me decía que la respuesta estaba al alcance. Si tan solo lográbamos encajar las piezas del rompecabezas. La noticia del ataúd vacío se propagó por Sussex como un incendio, y pronto el apacible pueblo fue consumido por una oleada de chismes y especulaciones desatadas. En las tabernas locales, los hombres susurraban sobre apariciones fantasmales, mientras que las mujeres intercambiaban miradas nerviosas en las calles, temerosas de que la maldición de la familia Musgrave hubiese regresado. No podía evitar notar cómo se extendía el malestar por el pueblo. El aire mismo parecía cargado de sospecha, y la vida cotidiana quedó suspendida en una neblina de incertidumbre. Holmes y yo nos vimos rodeados por una multitud creciente de curiosos, mientras regresábamos a la finca Musgrave. Cada rostro con el que nos cruzábamos parecía albergar su propia teoría sobre lo sucedido, y cada teoría era más fantástica que la anterior. Algunos aseguraban que Sir Reginald había sido llevado por sus enemigos, otros susurraban que jamás había muerto, y que su súbita reaparición era parte de un complot mucho más oscuro. Al entrar en la mansión Musgrave, la tensión se volvió aún más densa. El personal se mostraba visiblemente alterado, con las miradas nerviosas y las voces apenas audibles. Incluso los sirvientes más serenos parecían descompuestos por lo ocurrido. Holmes, sin embargo, no se dejaba afectar por la histeria que nos rodeaba. Su mente ya estaba centrada en la tarea, y no mostraba interés alguno por las habladurías de los lugareños. En lugar de eso, se dirigió con paso firme al estudio, donde esperaba descubrir más pistas sobre la desaparición de Musgrave, o, como ya sospechaba, sobre su muerte fingida. Al pasar por los pasillos, no pude evitar notar cómo los susurros del pueblo parecían seguirnos como una sombra, creciendo en intensidad a medida que el misterio se profundizaba. Holmes no perdió ni un instante en ponerse manos a la obra. Con la determinación que ya le conocía, comenzó de inmediato su inspección de la finca Musgrave. Cada detalle importaba, cada objeto, cada habitación. Holmes los examinaba con una intensidad que rozaba la obsesión. Tras una inspección minuciosa del estudio y de varias habitaciones en la planta baja, Holmes dirigió su atención a la bodega. El aire allí abajo era húmedo y rancio, y un leve olor ácido y penetrante se adhería a las paredes de piedra. Era evidente que nadie había prestado atención a ese lugar en mucho tiempo. Los estantes, que alguna vez albergaron vinos finos, estaban ahora vacíos, salvo por unas pocas botellas abandonadas en un rincón lejano. Holmes se movía con determinación, sus ojos afilados escaneando cada rincón. Caminaba por el suelo con pasos lentos y deliberados, como si pudiera sentir algo oculto bajo las propias losas. Entonces se detuvo de pronto y se arrodilló junto a una sección del suelo que parecía ligeramente fuera de lugar. «Watson», dijo con voz baja, «creo que hemos encontrado algo». Señaló el suelo, donde una estrecha grieta en la mampostería había sido cuidadosamente disimulada. Holmes retiró la piedra con una destreza ensayada, revelando un pasaje oculto que descendía hacia las profundidades. No pude evitar un escalofrío al asomarme al túnel oscuro. «¿Crees que esto conduce a algo?»
¿Siniestro? Holmes no respondió de inmediato. En su lugar, descendió al pasadizo y me hizo una seña para que lo siguiera. Solo hay una forma de saberlo, dijo, con una firmeza tranquila en la voz. Descendimos en la oscuridad, y fue allí, bajo la débil luz de nuestra linterna, donde descubrimos una cámara oculta bajo la mansión. Un tenue y persistente olor a cloroformo flotaba en el aire, una señal inconfundible de que allí se había cometido una fechoría. La habitación era austera, pero lo que captó mi atención fue la presencia inconfundible de una silla volcada, un conjunto de ropas descartadas y una leve marca en el polvo que sugería que alguien había estado allí recientemente, y no por voluntad propia. Los ojos de Holmes brillaron en la penumbra mientras examinaba la escena. Alguien ha estado ocultando algo en esta casa, Watson, y creo que estamos cerca de descubrir la verdad. Su voz tenía una certeza serena, pero al mirar a mi alrededor no pude evitar sentir que las respuestas que buscábamos eran mucho más oscuras de lo que había imaginado. El mayordomo, el señor Benson, era un hombre de edad indefinida, con un rostro marcado por el desgaste de los años al servicio silencioso. Sin embargo, sus ojos traicionaban una inteligencia y agudeza que uno no esperaría de un simple sirviente. Cuando llegamos a la finca Musgrave, nos recibió con una cortesía nerviosa, y cada uno de sus movimientos delataba la ansiedad que parecía envolverlo. Holmes no perdió tiempo en interrogarlo, con su estilo habitual, informal pero implacable. «Señor Benson», empezó, «tengo entendido que lleva mucho tiempo al servicio de la familia Musgrave. Dígame, ¿ha habido algún suceso extraño últimamente en la propiedad?» Benson vaciló, entrelazando y soltando las manos como si buscara las palabras adecuadas. «Señor, ha habido cosas raras», admitió, apenas en un susurro. «Visitas extrañas, hombres adinerados que llegaban entrada la noche. Nunca los vi con claridad, pero escuchaba sus voces, voces graves, apremiantes, como si discutieran asuntos muy serios». Holmes se inclinó hacia adelante, con evidente interés. «¿Qué clase de hombres? ¿Cuántos venían y con qué frecuencia?» Benson miró por encima del hombro, como asegurándose de que nadie más escuchaba, antes de volver a hablar. «Venían cada pocos días durante el último mes, siempre de noche. A veces eran 2, a veces 3. Nunca se quedaban mucho tiempo, pero siempre se marchaban con prisa. Y se hablaba de cosas que me incomodaban. Hablaban de dinero, de deudas y de un plan, aunque nunca pude entender los detalles». Los ojos de Holmes centellearon como los de un sabueso que ha encontrado el rastro. ¿Alguno de esos visitantes habló directamente con Sir Reginald? Benson tragó saliva. «Y yo nunca los vi hablar con él, pero los escuché. Entraban y salían de su estudio, siempre con voces bajas. Sir Reginald, sin embargo, no era el mismo, siempre mirando por encima del hombro, nunca en paz». Holmes se levantó de su asiento, tamborileando con los dedos sobre el mentón mientras se volvía hacia mí. «Watson, parece que hemos tropezado con algo más que la aparente resurrección de un hombre. Estos visitantes y el secreto que guardaban son clave para desentrañar la verdad». La mirada temerosa de Benson se posó en Holmes como si esperara que el detective pudiera, de algún modo, disipar la oscuridad que se había instalado en su alma. Pero Holmes ya estaba inmerso en sus pensamientos, su mente recorriendo posibilidades a gran velocidad. A la mañana siguiente, mientras me encontraba en el estudio de Holmes reflexionando sobre toda la información recopilada, un golpe repentino y urgente en la puerta interrumpió mis pensamientos. La señora Musgrave había desaparecido. La noticia, traída por el mayordomo de la finca Musgrave, era tan alarmante como desconcertante. La dama de la casa, a quien esperábamos interrogar con mayor profundidad sobre las paranoias de su esposo y las visitas misteriosas,
había desaparecido sin dejar rastro. La única pista que quedaba era una carta, garabateada con prisa y dejada sobre la repisa de la chimenea, que el mayordomo había encontrado momentos antes de nuestra llegada. Holmes tomó la carta de inmediato y la leyó con el ceño fruncido. La misiva, supuestamente escrita por la señora Musgrave, afirmaba que había huido por su seguridad personal, alegando un peligro inminente que le impedía permanecer en la finca. Mencionaba amenazas contra su vida, pero no daba detalles sobre la fuente de dichas amenazas. «Curioso», murmuró Holmes con la voz baja y cargada de sospecha. «Muy curioso, en efecto». Tomé la carta de sus manos y la leí por mí mismo, notando lo apresurado de su redacción. La tinta, aunque aún parecía fresca, estaba emborronada en varios lugares, como si la señora Musgrave la hubiese escrito en una carrera desesperada. La caligrafía, aunque legible, era irregular, frenética. Holmes, tras leerla una vez más, se volvió hacia mí con una mirada de profunda intuición. «Watson, esta carta es una falsificación», parpadeé, sorprendido por su certeza. «¿Pero cómo puedes estar tan seguro?» Holmes sostuvo la carta en alto, su mirada firme. «La letra no coincide con las muestras conocidas de la señora Musgrave. Y fíjate en el tono, demasiado formal, demasiado impersonal para alguien en un estado de angustia. Además, la redacción es excesivamente precisa para alguien que escribe bajo presión. No, esta carta no la escribió ella». Pude sentir cómo la tensión en la habitación se espesaba, y comencé a comprender por qué Holmes había llegado a esa conclusión tan rápidamente. Entonces, alguien más está orquestando su desaparición, y no se trata de una amenaza inmediata contra su vida, dije, comenzando a captar la magnitud de la situación. «Exactamente», respondió Holmes con los ojos encendidos por la emoción de la caza. «Esto no es un caso común de una mujer que huye aterrorizada. Alguien está manipulando los hechos, controlando el relato para borrar sus huellas». Un escalofrío me recorrió la espalda al comprender las implicaciones de su deducción. La desaparición de la señora Musgrave no era un hecho aislado. Era parte de una conspiración mucho más amplia, una que Holmes estaba a punto de desentrañar. Nuestra investigación nos había llevado por caminos insólitos, pero la siguiente pista llegó desde una fuente inesperada. Un cochero, cuyas aparentemente casuales memorias resultarían ser un punto de inflexión en el caso. El conductor era un hombre robusto, de tez rojiza, con la gorra calada sobre la frente. Cuando lo encontramos en el establo mal iluminado, parecía más molesto que asustado, aunque era evidente que los acontecimientos de la noche anterior lo habían dejado inquieto. Holmes, con su acostumbrado tacto, se dirigió a él con una cortesía que rápidamente lo puso en confianza. «Cuéntenos, buen hombre», comenzó Holmes. «¿Qué recuerda de la noche pasada? Usted condujo a una dama y un caballero hasta los muelles, ¿verdad?» El cochero se rascó la barbilla, pensativo. «Sí, señor». Era tarde, y la niebla estaba espesa como sopa. No me gustaron ni un pelo. «¿Por qué?», insistió Holmes, con voz serena pero firme. La mujer iba completamente de negro, con velo. El hombre, bueno, casi no dijo nada. Parecía muerto, o muy cerca de estarlo, rígido como un palo, con los ojos vidriosos. Me pareció un viaje extraño, pero pagaron bien y tenían prisa. Los ojos de Holmes se entrecerraron al oír esas palabras. «¿Un hombre rígido, dice? ¿Y la mujer? ¿Estaba angustiada?» «Sí, parecía nerviosa. Casi no habló. Solo me pidió que condujera rápido. Y luego, cuando llegamos a los muelles, bajaron apurados, como si alguien los estuviera siguiendo». El cochero hizo una pausa, mirando al suelo. El hombre no se movía como alguien vivo, apenas si respiraba. Aquello bastó para encender una chispa de comprensión en Holmes. Se volvió hacia mí con una expresión de grave preocupación. «Está claro ahora, Watson. Musgrave está vivo. Fue drogado,
transportado bajo la apariencia de estar muerto, y ahora lo están sacando del país a escondidas. Y si esta mujer es quien sospecho, sus motivos son mucho más oscuros de lo que hemos imaginado. El cochero fue despedido con un cortés asentimiento, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como la última pieza de un rompecabezas que encaja con perturbadora precisión. La mente de Holmes ya giraba con las implicaciones de esta nueva información, y yo podía ver cómo sus pensamientos corrían muy por delante de los míos. «Los muelles, Watson», dijo en voz baja. «Ahí se desarrollará el acto final de este drama». De regreso en la tranquilidad de nuestro estudio en Baker Street, Holmes no perdió tiempo en reunir las piezas del rompecabezas. Caminaba de un lado a otro, con los dedos largos golpeando rítmicamente su mentón, mientras su mente trazaba conexiones con una claridad asombrosa. «Las pruebas ahora apuntan a una conclusión inevitable», dijo al fin, girando bruscamente hacia mí. «Sir Reginald Musgrave, aunque declarado muerto, está muy vivo. Pero más aún, está siendo retenido, probablemente contra su voluntad. Su aparente muerte fue una farsa, orquestada nada menos que por Sir Henry Fitzwalter y sus asociados. Apenas podía creer lo que oía. Pero si está vivo, Holmes, ¿por qué no ha salido a la luz para aclararlo todo? ¿Para explicar lo que ha sucedido?» Holmes esbozó una pequeña sonrisa sin alegría. «Porque, Watson, si Musgrave se rebelara, se pondría directamente en manos de quienes buscan silenciarlo. Sabe que hay hombres poderosos detrás de esto, hombres con recursos que él no puede igualar, y son ellos quienes han diseñado este elaborado engaño». Sentí cómo el peso de sus palabras se hundía lentamente. «¿Crees que está en peligro inminente?» Holmes asintió con gravedad. «Lo creo. Y lo más inquietante de este caso es que ahora estoy convencido de que la vida de Musgrave no es la única en riesgo. Hay otros implicados, quizá la propia señora Musgrave, quizá incluso miembros de su familia o aliados de confianza, que podrían convertirse en objetivos dentro de esta conspiración». Sus ojos brillaban con una inteligencia afilada, y pude ver que ya tenía un plan perfectamente formulado. «Watson, ha llegado el momento de actuar. Debemos ir a los muelles e interceptar este embarque antes de que sea demasiado tarde. Creo que Fitzwalter planea sacar a Musgrave de Inglaterra, y si no nos damos prisa, podríamos perderlo para siempre». No podía contradecir su razonamiento. No había tiempo que perder. Mientras Holmes y yo tomábamos nuestros abrigos y nos preparábamos para partir, sentí el peso del caso caer con fuerza sobre mis hombros. Nunca habían estado las apuestas tan altas, y el peligro que nos esperaba era tan real como inminente. Y sin embargo, sabía que si alguien podía desenmarañar esta red de engaños, era Sherlock Smailland Holmes. Con todas las pistas reunidas, Holmes se dispuso a ejecutar su plan. Una trampa, como él mismo la llamó. Su rostro, usualmente sereno, mostraba ahora una expresión de profunda concentración, mientras diseñaba su próximo movimiento. Caminaba de un lado a otro, murmurando para sí, mientras unía los hilos del caso con su acostumbrada precisión metódica. «Watson, estamos a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginábamos», comenzó, con los ojos brillando de emoción. «El testimonio del cochero confirma que Musgrave está vivo, pero ha sido mantenido oculto, probablemente contra su voluntad. Ahora debemos sacar a la luz a los responsables de su secuestro». «¿Y cómo piensas hacerlo?», pregunté, intrigado pero aún sin comprender el alcance de su estrategia. Holmes sonrió, con un destello de picardía en los ojos. «Usaremos aquello que siempre hace salir al culpable, el miedo. Vamos a difundir un rumor, Watson, cuidadosamente diseñado, de que un testigo crucial ha visto a Sir Reginald Musgrave con vida y que está dispuesto a testificar. Los culpables, creyendo que su plan está a punto de ser revelado, sin duda harán un movimiento para silenciar al testigo o huir, y cuando lo hagan,
Estaremos listos para atraparlos en el acto. Lo miré, atónito. ¿Pretendes engañarlos para que se delaten? Precisamente, Watson. Es una estrategia simple, pero efectiva. El mero susurro de un testigo con conocimiento de la supervivencia de Musgrave bastará para obligarlos a actuar. Intentarán callar al testigo o escapar con Musgrave antes de que logremos exponer toda la verdad. ¿Y qué papel jugamos nosotros en esto, Holmes? Pregunté, ansioso por conocer mi función en el plan. Lestrade se encargará de que el rumor se esparza por los círculos adecuados. Tú y yo, mientras tanto, observaremos desde la distancia. Ya he colocado a un informante en el lugar preciso. El resto, Watson, es simplemente cuestión de esperar a que la trampa se active. El escenario estaba listo, y solo nos quedaba esperar. Lestrade y yo tomamos nuestras posiciones cerca de la finca Musgrave. Nuestro papel en este gran teatro era claro, pero la tensión se sentía en el aire como una cuerda tensada. La noche estaba silenciosa, pero bajo la superficie se percibía una inquietud latente, como si el mundo contuviera la respiración. Holmes, como maestro del disfraz, había tomado posición en una taberna cercana, conocida por atraer a criminales y personajes de mala reputación. Había adoptado la apariencia de un mendigo, su aspecto lo suficientemente alterado como para pasar desapercibido. Era un riesgo, sin duda, pero uno que Holmes parecía disfrutar. Me aseguró que su presencia allí le permitiría observar los movimientos de los individuos que buscábamos, sin levantar sospechas. Ustedes permanecerán aquí con Lestrade, nos había instruido. Su tarea es sencilla: observar e informar cualquier movimiento extraño. Yo me encargaré del resto. Tenía mis dudas sobre el plan. Los riesgos eran considerables, pero confiaba plenamente en Holmes. Como siempre, sus deducciones eran certeras, su intuición inigualable. No podía evitar admirar la facilidad con la que manipulaba la situación a su favor. Los minutos se alargaron en horas, y aún no ocurría nada destacable. La noche estaba inmóvil, y los únicos sonidos eran el susurro distante del viento entre los árboles. Sin embargo, podía sentir cómo la emoción de Holmes crecía, su mente trabajando sin cesar en segundo plano. Sabía que, cuando llegara el momento, estaríamos preparados. La trampa estaba colocada, y era solo cuestión de tiempo antes de que los culpables se delataran. La noche estaba cargada de expectativa, mientras esperábamos que se activara la trampa cuidadosamente tendida por Holmes. El rumor sobre el testigo que había visto con vida a Sir Reginald Musgrave se había esparcido, tal como Holmes había previsto, y ahora era cuestión de tiempo hasta que los culpables se movieran para silenciarlo o huir. Lestrade y yo permanecíamos en las sombras cerca de la finca Musgrave, con los ojos atentos a las calles tenuemente iluminadas. La niebla comenzaba a llegar desde la costa, y las calles estaban más silenciosas de lo habitual, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Estaba a punto de dudar de la eficacia del plan cuando, por el rabillo del ojo, vi una sombra moverse con rapidez al otro lado de la calle. La figura llevaba una capa larga, y aunque no podía ver su rostro, supe de inmediato que algo ocurría. Me giré hacia Lestrade. «Allí», susurré, señalando hacia la figura sombría. «Ese es nuestro hombre». Lestrade asintió con gravedad, y comenzamos a seguirlo a distancia prudente. La figura se dirigía hacia un estrecho callejón, acelerando el paso al acercarse al punto de encuentro. Holmes, disfrazado de mendigo, se había posicionado cerca, esperando precisamente este momento. La figura se detuvo cerca de la entrada del callejón, mirando a su alrededor con nerviosismo, antes de sacar una pequeña bolsa de debajo de su capa y abrirla, revelando un fajo de billetes. En ese momento, Holmes, que había estado al acecho, dio un paso al frente. Su aparición fue silenciosa, pero repentina. «Ni un paso más», dijo Holmes con tono cortante, su voz atravesando la quietud de la noche como una cuchilla. La figura se congeló,
y pude oír cómo su respiración se aceleraba al darse la vuelta, sorprendido. Tú no deberías estar aquí, balbuceó el hombre, apretando la bolsa con más fuerza. Esto no es asunto tuyo. Holmes avanzó, su mirada penetrando la penumbra. Me temo que sí lo es, buen hombre. Verás, sé perfectamente quién eres. Hubo una breve pausa, y la figura vaciló. La deducción de Holmes había atravesado sus defensas. Doctor Finch, continuó Holmes, comenzaba a preguntarme cuándo volveríamos a encontrarnos. Ahora, ¿tendría la cortesía de explicar qué hace usted aquí, ofreciendo dinero para silenciar a un testigo que podría exponer su pequeño complot? El doctor Alistair Finch, quien en otro tiempo había sido el médico de confianza de Sir Reginald Musgrave, estaba ahora frente a nosotros, con el rostro pálido y las manos temblorosas, mientras las palabras de Holmes colgaban en el aire como una sentencia. Durante un momento, Finch pareció considerar sus opciones, pero la certeza de haber sido atrapado se posó sobre él como un peso insoportable. Sus ojos saltaron de Holmes a Lestrade y luego a mí, como buscando desesperadamente una salida que ya no existía. «Y yo no sé de qué está hablando», tartamudeó Finch, pero incluso yo pude oír el temblor en su voz. Holmes alzó una ceja. Su expresión era la de un desprecio silencioso. «¿De verdad, doctor? No sabe. Usted, que ha pasado la mayor parte de este caso esquivando preguntas, evitando el escrutinio, y ahora, aquí está, ofreciendo sobornos para silenciar a un testigo que podría revelar su complicidad en un complot de asesinato». Finch abrió la boca, pero las palabras no salieron. Bajó la mirada, su rostro enrojecido por la vergüenza. Yo no quería que llegara tan lejos», murmuró al fin, la culpa impregnando su voz. Pensé que podría ayudar a Sir Reginald, pero todo se salió de control». Holmes dio un paso más, sin apartar la mirada del rostro de Finch. «¿Ayudarlo? ¿Ayudarlo a entrar en la tumba? ¿Quiere decir?» Finch se estremeció, pero entonces, como si una presa se rompiera dentro de él, empezó a hablar con más libertad. «Fue Fitzwalter, ¿sabe? Él tenía un plan, un esquema para quedarse con la fortuna de Musgrave. Me convenció de que había que eliminar a Musgrave del camino, y que si fingíamos su muerte, todo sería más sencillo para ambos». La mirada de Holmes no vaciló. «Y usted, doctor, participó en el engaño. Utilizó una toxina sudamericana rara para simular la muerte y permitió que Musgrave fuera enterrado vivo. Todo por dinero». Los hombros de Finch se hundieron, como si perdiera fuerza con cada palabra. Su voz temblaba, pero ya no ofrecía resistencia. Creí que era la única salida. Nunca quise que nadie sufriera, pero Fitzwalter fue convincente. Me dijo que era lo mejor». Holmes guardó silencio por un instante, dejando que el peso de la confesión se hundiera. «Y ahora, doctor, se encuentra atrapado en su propia trampa». Finch lo miró, la desesperación marcada en su rostro. «Por favor, señor Holmes, se lo suplico. Yo nunca quise nada de esto. Solo intentaba protegerme». La voz de Holmes se suavizó, aunque su tono seguía siendo firme. «Debería haber considerado las consecuencias antes de tomar su decisión, doctor. Finch, ahora será la justicia quien decida su destino». La confesión de Finch, aunque reticente, fue una avalancha de verdades condenatorias. A medida que la presión de las preguntas de Holmes se volvía insoportable, las defensas del doctor se derrumbaron. Lo que comenzó como débiles negaciones se transformó en un torrente de admisiones. Ya no intentaba ocultar la terrible verdad. Yo nunca quise que llegara tan lejos», susurró Finch, sus ojos saltando nerviosamente entre Holmes y Lestrade. «Nosotros nunca quisimos que nadie muriera». Holmes permaneció en silencio un momento, su mirada firme. «Y sin embargo, un hombre fue declarado muerto. Un hombre que, debo añadir, estaba muy vivo cuando fue enterrado.
El rostro de Finch se contrajo en una mueca de angustia. Sí, todo formaba parte del plan. Musgrave tenía enemigos. Ni siquiera él lo sabía. Gente que quería su fortuna. Fitzwalter, Sir Henry Fitzwalter, era uno de ellos. Me convenció de que la única forma de proteger la riqueza de Musgrave de aquellos que querían arrebatársela era fingir su muerte. Holmes asintió con gravedad. ¿Y esa muerte, ese estado de muerte aparente, cómo fue inducido? Finch dudó, su rostro lívido. Una toxina rara, un veneno sudamericano. Imita la muerte. La víctima parece morir, pero el cuerpo sigue con vida, atrapado en un estado que nadie puede distinguir del verdadero fallecimiento. Lo usé en Musgrave, y el plan se puso en marcha. Sentí el escalofrío de sus palabras hundirse en mí. ¿Usted lo drogó y lo enterró vivo? No pude evitar que el horror se colara en mi voz. Sí, susurró Finch, pero Musgrave no estaba realmente muerto. Fue colocado en el ataúd, un cadáver viviente, mientras nosotros movíamos los hilos. Pensamos que sería rápido, que despertaría, lo sacaríamos y desaparecería con la fortuna. Todo quedaría asegurado. Excepto, interrumpió Holmes, que nunca contaron con la voluntad humana de sobrevivir, ni con la complejidad de sus propias maquinaciones que nos han traído hasta este momento. Finch bajó la cabeza, como si el peso de sus acciones finalmente recayera sobre él. Lo hicimos por dinero, por un futuro que nunca llegó. Pensé que era solo un medio para un fin. Los ojos de Holmes se entrecerraron, su expresión se endureció. Y ahora, doctor, debemos asegurarnos de que las consecuencias de sus elecciones salgan a la luz. Las manos temblorosas de Finch se aferraron al borde de la mesa mientras Holmes continuaba presionándolo. El desmoronamiento del papel del médico en esta macabra conspiración había revelado más de lo que imaginábamos. El verdadero cerebro seguía libre, y Holmes, siempre estratega, estaba preparado para señalar la pieza final del rompecabezas. «Nos ha contado su parte en esto, Finch», dijo Holmes, con un tono tan afilado como una cuchilla. «Pero aún queda un detalle crucial por revelar. ¿Quién, le pregunto, orquestó esta farsa? ¿Quién se beneficiaba realmente con la muerte de Musgrave?» Los ojos de Finch parpadearon con nerviosismo. Parecía que iba a resistirse, pero la fuerza de la mirada de Holmes era demasiado. Finalmente, habló con voz apenas audible. «Fue Fitzwalter, Sir Henry Fitzwalter. Él quería que Musgrave desapareciera. Él lo planeó todo. Me convenció de que la muerte de Musgrave le permitiría reclamar su fortuna. Eran socios en negocios, y cuando Musgrave empezó a hablar de enemigos, Fitzwalter vio su oportunidad». Holmes se inclinó hacia él. Su voz se volvió baja y deliberada. «Así que fue Fitzwalter quien puso todo en marcha. Él fue quien diseñó el plan para apropiarse de la riqueza de Musgrave. Se aseguró de que Musgrave muriera, al tiempo que preparaba su traslado secreto por si acaso despertaba». Finch asintió, su rostro ceniciento por la culpa. Fitzwalter fue el artífice. Quería controlar todo, y la fortuna de Musgrave era parte clave de su plan. Sabía que si Musgrave desaparecía, la finca y las inversiones caerían en sus manos. Holmes se volvió hacia Lestrade, con la mirada encendida de determinación. «Confío, inspector, en que está preparado para actuar de inmediato. Todas las pruebas señalan a Fitzwalter, y no permitiré que escape a la justicia». Lestrade, que había permanecido en silencio durante toda la confesión, asintió con gravedad. «Lo arrestaremos de inmediato, Holmes. No hay tiempo que perder». Holmes se volvió entonces hacia Finch, su voz ahora fría y definitiva. «Su papel en este asunto, doctor. Finch ha provocado una tragedia terrible. Puede que haya sido manipulado, pero no deja de ser cómplice. Será la ley quien decida su destino». Los hombros de Finch se desplomaron, y mientras era escoltado lejos,
no pude evitar reflexionar sobre la complejidad de la situación. La aparente muerte de Musgrave no había sido más que un peón en un juego mucho más grande, y ahora que el cerebro había sido revelado, el caso por fin rozaba su resolución. Holmes permaneció inmóvil un momento, con la mirada fija en la puerta por donde acababa de salir Finch. La justicia será rápida, Watson, pero no puedo evitar preguntarme, ¿cuántos complots como este seguirán ocultos en las sombras del mundo? La revelación de que Sir Reginald Musgrave seguía con vida me sacudió profundamente. Su secuestro, orquestado por Sir Henry Fitzwalter, formaba parte de una red tan intrincada y perversa que solo una mente como la de Holmes podría haberla desenmascarado. La idea de que Musgrave había sido drogado y enterrado vivo resultaba escalofriante, pero ahora la urgencia verdadera estaba en evitar que lo sacaran del país. Watson, debemos actuar ahora, dijo Holmes, su voz impregnada de una intensidad serena. Fitzwalter ha organizado la salida de Musgrave de Inglaterra, y si no llegamos a los muelles a tiempo, lo perderemos para siempre. Lestrade y yo intercambiamos miradas graves, comprendiendo ambos la gravedad de la situación. Los muelles, un laberinto de sombras y navíos, serían nuestro campo de batalla final, y el tiempo se nos escapaba. Aceleramos el paso por las calles de Londres, la niebla espesa y opresiva desdibujando el mundo a nuestro alrededor. Holmes encabezaba la marcha, con pasos firmes, y podía sentir que su mente ya iba por delante, calculando cada movimiento. Al acercarnos al puerto, el sonido del agua golpeando los cascos de los barcos amarrados parecía ominoso, como si el propio aire contuviera la respiración. Holmes se volvió hacia nosotros, sus ojos reluciendo en la luz turbia. Lestrade, usted y Watson asegurarán el perímetro. Yo iré directamente a la oficina del jefe de muelle. Debemos asegurarnos de que nadie salga sin nuestro conocimiento. Lestrade asintió, y sin decir una palabra más, nos separamos para cumplir nuestras respectivas tareas. El aire parecía más denso. Ahora, la presión de la caza pesaba sobre nosotros. Cada paso resonaba en el silencio, llevándonos más cerca del momento decisivo. Los muelles se alzaban ante nosotros, sus aguas oscuras ocultando los secretos que pronto saldrían a la luz. Holmes, lo llamé, acelerando el paso para alcanzarlo. ¿De verdad crees que llegaremos a tiempo? Holmes me miró por encima del hombro, con una pequeña pero tranquilizadora sonrisa. Watson, no tengo dudas. El tiempo puede estar en nuestra contra, pero no flaquearemos. El juego está a punto de ganarse. Los muelles eran un verdadero laberinto de actividad cuando llegamos. El aire estaba cargado con el salitre del mar y el bullicio de los estibadores que cargaban cajas en los barcos. Pero, en medio de aquella escena agitada, había una urgencia en los movimientos de Holmes, una intensidad que lo distinguía claramente de los hombres ordinarios que lo rodeaban. Se desplazaba con rapidez, sus ojos escaneando el entorno con una precisión que no dejaba espacio al azar. Lestrade y yo tomamos nuestras posiciones, asegurándonos de que nadie saliera del muelle sin nuestro conocimiento, mientras Holmes se dirigía a un almacén cercano. No teníamos tiempo que perder, y yo podía sentir que la trampa se cerraba. Holmes no vaciló. Con un solo gesto, a un trabajador del muelle, se deslizó entre los hombres que cargaban cajones y desapareció entre las sombras del almacén. Mi corazón latía con fuerza mientras intercambiaba una mirada con Lestrade, quien, por una vez, parecía tan tenso como yo. Los minutos se estiraron como si no tuvieran fin. Cada paso, cada ruido, parecía estar impregnado del peso de lo que estaba en juego. Finalmente, la voz de Holmes rompió la tensión. «Watson, Lestrade, por aquí». Corrimos hacia el almacén, pero nos detuvimos de golpe al ver a Holmes emerger de las sombras, el rostro severo. Nos hizo una señal, sin apartar los ojos del cajón abierto a sus pies.
Dentro, inconsciente pero con vida, yacía Sir Reginald Musgrave. Su rostro estaba pálido y su cuerpo parecía inerte, como si lo hubieran drogado una y otra vez para mantenerlo en estado de sumisión. Su respiración era superficial, y por un momento temí que hubiésemos llegado demasiado tarde. Holmes se arrodilló junto al cajón, evaluando el estado de Musgrave con el ojo entrenado de un médico. «Está vivo», dijo en voz baja, «pero apenas. Las drogas han hecho estragos en él, pero si actuamos con rapidez, se recuperará». Solté un suspiro de alivio, aunque teñido de una profunda tristeza por el sufrimiento que aquel hombre había soportado. «¿Qué sucedió, Holmes? ¿Cómo terminó aquí?» Holmes me miró, con el rostro sombrío. «El verdadero artífice de este complot, Watson, no es Fitzwalter únicamente. Hay fuerzas mayores en juego, y las descubriremos a su debido tiempo. Por ahora, debemos asegurarnos de que Musgrave regrese sano y salvo a donde pertenece». El alivio de encontrar a Musgrave se vio atenuado por la certeza de que nuestro trabajo aún no había terminado. Las maquinaciones de Fitzwalter apenas comenzaban a desmoronarse, y Holmes, con su habitual resolución, ya pensaba varios pasos por delante. Con la condición de Musgrave estabilizada y su destino momentáneamente asegurado, Holmes centró su atención en la siguiente tarea crítica: encontrar a la señora Musgrave, cuya desaparición parecía ahora parte de un complot mayor y más oscuro. Descubrimos durante la investigación que ella se había negado a colaborar con el plan de Fitzwalter, y Holmes sospechaba que esa negativa la había convertido en objetivo del mismo complot. Nuestra búsqueda nos llevó hasta la propia embarcación que debía haber sacado a Musgrave del país. El muelle seguía lleno de movimiento, pero había una inquietud palpable bajo la superficie. Holmes se desplazaba con determinación, su mente aguda, ya un paso adelante, y pronto nos encontramos ante un barco anclado en una zona apartada del puerto, sus banderas ondeando con un aire ominoso. Lestrade y yo seguimos a Holmes a bordo, donde la atmósfera opresiva de secreto se sentía pesada. La tripulación, aunque aparentaba indiferencia, lanzaba miradas nerviosas en nuestra dirección. Descendimos a la bodega, guiados por el crujido de la madera bajo nuestros pies. Fue en un camarote tenue, al fondo del navío, donde la encontramos, la señora Elinor Musgrave. Estaba sentada en una silla, con las manos atadas, y los ojos desorbitados por el terror. Verla en ese estado renovó la urgencia en los pasos de Holmes. La señora Musgrave parpadeó, incrédula, con el miedo grabado en el rostro. «Debéis sacarme de aquí», jadeó, su voz rota. «Iban a enviarme lejos, a silenciarme, como a mi marido. Me negué a cooperar, y me encerraron aquí». La expresión de Holmes se suavizó apenas. «Ya está a salvo, señora Musgrave. Nos aseguraremos de que regrese a su hogar». Se volvió hacia Lestrade. «Llévela de inmediato a tierra firme. Nos ocuparemos de Fitzwalter en breve». Mientras era escoltada, no pude evitar pensar que ella también había sido una víctima en este retorcido juego. Holmes, sin embargo, ya estaba inmerso en sus pensamientos, y supe que aún no habíamos presenciado el desenlace de las maquinaciones de Fitzwalter. El tiempo apremiaba, y las sospechas de Holmes sobre la implicación de Fitzwalter se solidificaban con cada paso que dábamos. Estaba claro para mí que aquel hombre había orquestado toda la farsa, utilizando la aparente muerte de Sir Reginald Musgrave como medio para apoderarse de su fortuna. Pero, como sucede con todos los criminales, el colapso de su plan lo empujaba hacia una desesperada huida de las consecuencias inevitables de sus actos. Encontramos a Fitzwalter al final del muelle, cada uno de sus movimientos delatando la ansiedad que lo dominaba. Probablemente acababa de enterarse de que su meticulosamente construido engaño se venía abajo, y sabía que el cerco se cerraba. Holmes, siempre previsor, ya estaba en posición, esperando a que el villano hiciera su jugada. Fue Lestrade quien lo vio primero. «¡Allí!», exclamó,
señalando al hombre que se escabullía entre sombras, dirigiéndose apresuradamente hacia un barco al final del muelle. Fitzwalter, con el rostro desencajado por la desesperación, intentaba abordar un navío amparado en la oscuridad, con la esperanza de escapar antes de que el peso total de sus crímenes lo alcanzara. Los ojos de Holmes brillaron con el fervor de la caza. «No llegará lejos», murmuró, su voz baja, pero cargada de certeza. Nos movimos con rapidez, cortando el paso a Fitzwalter antes de que pudiera siquiera poner un pie en el barco. Se detuvo en seco al vernos, y sus ojos se abrieron con el terror repentino de quien comprende que ya no hay escapatoria. «No puedes huir, Fitzwalter», dijo Holmes con una calma helada en la voz. «Has quedado atrapado en tu propia telaraña de mentiras». El hombre se giró para correr, pero era demasiado tarde. Lestrade, siempre diligente a pesar de su torpeza habitual, lo interceptó de inmediato, reduciéndolo con una eficacia que sorprendía incluso a mí. Mientras lo conducían detenido, la altivez de Fitzwalter se desmoronó, sustituida por un miedo profundo. Su huida había fracasado, y ahora su destino estaba en manos de la justicia. Holmes, quien una vez más había superado al villano con su intelecto, permaneció quieto unos instantes, los ojos ausentes, sumido en sus pensamientos. «El juego está casi terminado, Watson. Pero aún queda algo por hacer. Asegurarnos de que se haga justicia». De regreso en la familiar comodidad de nuestro despacho en Baker Street, con el misterio prácticamente resuelto, Holmes se sentó con las yemas de los dedos juntas, la mirada lejana mientras reconstruía los acontecimientos para mí. Podía ver que la emoción de la caza aún no lo había abandonado. Su mente, como siempre, ya trabajaba unos pasos más adelante, hilando los últimos detalles del caso. «Watson, cuando iniciamos esta investigación, supe desde el principio que la muerte de Musgrave era una farsa», comenzó Holmes, su voz baja pero afilada. La ausencia de pruebas claras, las peculiaridades del informe forense y los extraños rumores sobre su regreso fueron las primeras pistas. Pero fue la implicación de Sir Henry Fitzwalter, un hombre con todo que ganar con la desaparición de Musgrave, lo que unió todas las piezas. Lo escuché con atención, mis pensamientos aún revueltos por todo lo vivido. «Entonces, ¿Fitzwalter orquestó todo?», pregunté, aunque la respuesta ya me parecía evidente. «Exactamente», respondió Holmes. «Se valió de la supuesta muerte de Musgrave para asegurar la herencia, sabiendo que, sin un cadáver real, la fortuna estaría lista para ser tomada. Pero fue el Dr. Finch quien convirtió su plan en una realidad». Holmes hizo una pausa, su mirada aguda. «Finch administró la toxina, simulando la muerte. Luego, bajo la apariencia de una autopsia, lo declaró oficialmente muerto. Lo que siguió fue un esfuerzo meticuloso para borrar a Musgrave de la vista del mundo, y una vez logrado eso, Fitzwalter puso en marcha la última fase del engaño. Se inclinó hacia adelante, la intensidad en su mirada aumentando. Pero Musgrave nunca estuvo realmente muerto, y ese fue el error fatal de Fitzwalter. Subestimó la voluntad de un hombre decidido a recuperar su vida. Me maravillaba la claridad con la que Holmes reconstruía cada paso. Toda la conspiración había sido una danza de engaños, cada movimiento diseñado para mantener a Musgrave fuera de la vista y fuera de la memoria, hasta que Fitzwalter pudiera reclamarlo todo. Con su habitual precisión, Holmes explicó la pieza final y más crítica del rompecabezas, el veneno utilizado para simular la muerte de Musgrave. Podía ver cómo, en su mente, el complejo plan se desplegaba con una rapidez que me dejaba sin palabras. «La muerte aparente de Musgrave no fue un accidente, Watson», comenzó Holmes, adoptando el tono reflexivo de sus razonamientos analíticos. «El Dr. Finch empleó una toxina sudamericana rara, conocida por su capacidad de inducir un estado semejante a la muerte. Se usó como ciertos venenos, para dejar a la víctima viva, pero en una animación suspendida. Lo miré incrédulo.
¿Un veneno que puede imitar la muerte? Repetí. Pero eso parece imposible. Holmes esbozó una tenue sonrisa. No imposible, Watson, aunque ciertamente raro. La toxina se extrae de una planta que crece en las selvas de Sudamérica. Provoca una parálisis profunda que afecta el corazón y los pulmones, ralentizándolos al punto de que parece que el paciente ha fallecido. Solo un examen extremadamente minucioso revelaría la verdadera naturaleza del estado. ¿Y Finch, como médico de confianza de Musgrave, lo sabía? Pregunté, aún intentando asimilar semejante audacia. Sin duda, afirmó Holmes. Finch, a pesar de su juramento médico, fue seducido por las promesas de Fitzwalter. Usó su conocimiento para engañar, asegurando que la muerte de Musgrave pareciera natural. Luego, con el hombre fuera del mapa, Fitzwalter siguió con su plan. ¿Entonces todo fue una farsa? La sonrisa de Holmes se ensanchó ligeramente. Exactamente, Watson. Una ilusión magistral. Y lo más peligroso de todo es que creyeron que Musgrave jamás despertaría para denunciarlo. Con el paso de los días, la salud de Musgrave mejoró de forma constante, recuperando fuerzas lenta pero firmemente. Holmes, siempre atento, supervisó un régimen de cuidado riguroso, asegurándose de que la víctima de esta cruel conspiración tuviera la mejor oportunidad de sanar. Pero no era solo una recuperación del cuerpo, también era la recuperación de su identidad, de su derecho a vivir, de su lugar en el mundo. Musgrave, aunque débil, ya hablaba de sus planes para el futuro, las primeras señales de un hombre que despertaba de una pesadilla. Había sido forzado a soportar lo que muy pocos hombres podrían resistir: la traición, el abandono, la negación de su existencia. Y, sin embargo, incluso ahora, mostraba una fuerza admirable, su mente aguda intacta a pesar del infierno vivido. Una mañana, mientras me sentaba junto a su cama y lo observaba conversar con Holmes, sus palabras llenas de sincera gratitud, reflexioné sobre el caso que había capturado por completo el genio de mi amigo. Fue un caso de muerte fingida, de avaricia, de engaño. Pero también, en el corazón de todo, fue una historia de resistencia y de justicia. Un caso verdaderamente extraordinario, Holmes, comenté, con la voz teñida de admiración. ¿Cómo lograste ver a través de tantas capas de engaño y descubrir la magnitud del plan de Fitzwalter? Simplemente me supera. ¿Hasta dónde fue capaz de llegar ese hombre? Todo por codicia. Holmes, sentado en su sillón habitual, me miró con una sonrisa irónica, las yemas de los dedos juntas frente al rostro. «Ah, Watson», respondió, con ese tono suyo de ingenioso desapego. Podría decirse que la naturaleza humana es mucho más predecible de lo que creemos. La codicia, después de todo, es una dolencia que casi siempre lleva a su propia destrucción. Fruncí el ceño, aún tratando de procesar los pasos tan intrincados que nos habían traído hasta este desenlace. Pero fingir la muerte de Musgrave, manipular a todo un pueblo para hacerles creer que había fallecido. ¿Cómo pudo Fitzwalter estar tan seguro de que lograría salirse con la suya? Holmes soltó una leve carcajada, apenas un destello en sus labios. Confianza, mi estimado amigo. La creencia de que la verdad puede quedar enterrada bajo capas de mentiras. Pero como ya has visto, la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie. Fitzwalter no solo subestimó la resistencia de Musgrave, sino también la tenacidad del espíritu humano. Asentí, mis pensamientos aún sumidos en la gravedad de las acciones de Fitzwalter y el sufrimiento que había provocado. Pero mientras Holmes continuaba hablando, supe que estaba dando cierre al asunto, tan elegantemente como lo había comenzado. En cuanto a Musgrave, dijo Holmes con la mirada suavizada apenas, puede que haya engañado a la muerte una vez, pero como le dije, Watson, un hombre puede burlar a la muerte una vez, pero rara vez dos. Solté una risa leve ante sus palabras, sintiendo cómo el peso del caso comenzaba por fin a disiparse.
Holmes había resuelto una vez más un rompecabezas complejo, y la justicia, en su debido momento, sería servida. Fitzwalter enfrentaría la ley, y Musgrave volvería a ocupar su lugar legítimo. Pero en la tranquila estela del caso, mientras me sentaba junto a Holmes reflexionando sobre las complejidades de la condición humana, comprendí algo profundamente revelador: la forma en que Holmes trabajaba, su capacidad para despojar el artificio y revelar la verdad, incluso cuando ésta yacía oculta bajo las más insidiosas maquinaciones. Era, en sí misma, una maravilla, y en ese momento no pude evitar sentir una renovada admiración por mi amigo, un hombre cuyo intelecto era tan agudo como implacable, cuya brillantez era capaz de hallar la respuesta incluso en las tinieblas más profundas del misterio. El mundo seguiría presentando sus enigmas, pero con Holmes a mi lado, supe que ningún misterio resistiría nuestra incansable búsqueda de la verdad. Cuando el caso llegó a su desenlace natural, me encontré, una vez más, en la familiar comodidad del 221B de Baker Street, sentado frente a Holmes en la serenidad de nuestro estudio. Sir Reginald Musgrave seguía recuperándose, y la justicia ya comenzaba a cobrarse su deuda con quienes habían conspirado contra él. Sin embargo, en el silencio que envolvía la habitación, una verdad más profunda comenzó a tomar forma en mi interior. Holmes, siempre perceptivo, pareció captar mis pensamientos. «Sabes, Watson», empezó, con voz calma pero deliberada, «este caso fue, en muchos aspectos, un estudio de la naturaleza humana. Hasta dónde están dispuestos a llegar los hombres por poder, por riqueza, es casi predecible, una vez que se ve a través del velo del engaño. Fitzwalter pensó que podía manipular la vida de Musgrave a su antojo, que podía engañar a la muerte misma y salir victorioso. Pero al final, Watson, es la verdad la que siempre prevalece». Reflexioné sobre sus palabras y asentí lentamente. Y sin embargo, Holmes, ¿cuántos otros han intentado lo mismo? ¿Cuántos más siguen creyendo que pueden escapar de la justicia mediante mentiras y manipulación? Buena pregunta, respondió Holmes, con los ojos entrecerrados en meditación. Tal vez, Watson, el aspecto más fascinante de la condición humana sea la incansable búsqueda de la verdad. Por muy profundamente que se entierre, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El error de Fitzwalter fue subestimar ese hecho. Me giré entonces hacia el público, sintiendo el peso de las palabras de Holmes posarse sobre mí. «Pero me pregunto, Holmes», continué, «¿cuál crees que fue el mayor error de Fitzwalter? ¿Su exceso de confianza, su incapacidad para prever la determinación de Musgrave? ¿O quizás algo más sutil, su ceguera para ver la verdad incluso cuando la tenía delante?» Holmes esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos brillaban con el desafío familiar. «¿Y tú qué opinas, Watson? Estoy seguro de que nuestra audiencia también tendrá sus propias teorías al respecto». Al reflexionar sobre el caso y las brillantes deducciones que nos llevaron a descubrir la verdad, dije, «Los invito, queridos espectadores, a compartir sus pensamientos. ¿Cuál fue, según ustedes, el mayor error de Fitzwalter? ¿Subestimar a Musgrave? ¿Sobreestimarse a sí mismo?» Y, añadió Holmes, con ese tono ligeramente burlón que siempre anticipaba el cierre de una historia, «si han disfrutado esta investigación, no olviden suscribirse y compartir el caso con amigos y familiares. Después de todo, siempre hay más misterios por resolver. Y con el tiempo, vendrán más historias que contar». Mientras Holmes y yo intercambiábamos una última mirada, la eterna incógnita de la naturaleza humana, ese tema tan presente en todas nuestras aventuras, flotaba en el aire. Y así como habíamos desentrañado este enigma, sabíamos que otros nos esperaban, aguardando a ser resueltos.